Curiosa estadística que no nos sorprende desde que Sánchez está en la Moncloa. ¿Saben ustedes que son 40, nada más y nada menos, las instituciones públicas, organismos públicos, empresas públicas que están dirigidas por socialistas y afines? No hay independientes, pero sobre todo no hay, en muchos casos, currículos que acrediten que esa persona que está al frente de esa empresa, de esa institución, hombre, pues es la que puede realmente dirigirla con crédito y con profesionalidad. Aquí se pone el primero que pasa por ahí, amigo, eso sí, y se le paga el favor dándole un puestecito que, por cierto, está siempre muy bien remunerado. Cuéntanos, Irene Sanz. Y antes hablábamos de Renfe, pues precisamente el caso de Renfe es uno de esos enchufes, que podríamos decir, de la órbita socialista en entidades públicas, muchas veces sin experiencia en cargos similares y con una gestión muy criticada. Encontramos decenas de ejemplos. Primero, Raúl Blanco, presidente de Renfe, exsecretario general de Industria con la ministra Reyes Maroto y militante del PSC. Seguimos, José Félix Tezanos, hemos hablado muchísimo de él en este programa, presidente del CIS y militante socialista. Raquel Sánchez, ahora presidenta de Paradores, exministra de Transportes de Sánchez. Y seguimos por aquí con Pedro Saura, presidente de Correos. Ya saben que ha sido muy comentada su gestión al frente de Correos, ex líder de los socialistas murcianos y secretario de Estado de Transportes con el ahora denostado José Luis Ábalos. Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia EFE ahora, antes ha sido secretario de Estado de Comunicación y ex jefe de comunicación de la Moncloa de Sánchez. Otro medio de comunicación público, Concepción Cascajosa, presidenta de Radio Televisión Española y militante del PSOE, eso sí, hasta que la nombraron presidenta de la Corporación Pública. Mauri Lucena, consejero delegado, presidente de AENA y diputado socialista en el Parlamento catalán. Pedro Duque, ahora es presidente de Hispasat, recordarán que ha sido también ministro de Ciencia de Pedro Sánchez. Lo mismo, seguimos con Navantia, su presidente Ricardo Domínguez. Bien, pues fue viceconsejero en el gobierno de Andalucía, en la Junta de Andalucía. Beatriz Corredor, ahora es presidenta de Red Eléctrica, exministra de Vivienda del PSOE. José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, es ahora gobernador del Banco de España, pero hasta hace nada fue ministro de Sánchez. Ya ven, son solo algunos ejemplos. La verdad es que la lista, lo hemos puesto aquí, es interminable, pero ya lo decía el ministro Félix Bolaños hace un mes en el Congreso, es normal tener perfiles progresistas en las instituciones. Ustedes hay algo que llevan fatal. Y es que haya personas progresistas, capacitadas, idóneas en los puestos de responsabilidad. Cuando hay personas de prestigio progresistas en las instituciones en España, a ustedes les parece que es colonizarlas. Pero sin embargo, cuando son ustedes los que gobiernan y ponen personas de derechas, les parecen independientes, impecables. La palabra progresista, ese mantra con el que se pueden justificar todos los desmanes que un gobierno como el de Pedro Sánchez pueda perpetrar en España. Si eres progresista, lo tienes todo a tu favor, no hay problema. Aunque seas un inútil, total y absoluto. Don Teodoro León Goros, periodista, escritor, y además tú has escrito mucho sobre todo esto. Buenas noches, Teodoro. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues sí, es ya lo que sabes. Palabras. Si eres progresista no hay problema, aunque seas el más, en fin, ineficaz, inútil, efectivamente, a la hora de gestionar una empresa o ni siquiera tu casa, ¿no? Sí, yo he reivindicado y reivindicaré mucho, desde luego, que progresista no se puede convertir en un sinónimo ni de socialista, ni muchísimo menos de sanchista. Progresista, efectivamente, es una actitud ante la vida. Y bueno, yo creo que probablemente lo más sabio sea una mezcla de progresismo y de conservadurismo. Las dos cosas contienen virtudes y las dos cosas mezcladas dan lo mejor de sí. Pero en cualquier caso, es que estaba viendo vuestra lista y efectivamente ahí hay muy pocos progresistas, pero el argumento de Félix Bolaños, qué poco dura. Dicen, hombre, es que hay personas muy válidas en los cargos. Por ejemplo, Magdalena Valerio en el Consejo de Estado. Pero hubo que quitarla porque los tribunales establecieron que no reunían las condiciones, la categoría para el cargo. Y hubo que poner, eso sí, a Carmen Calvo, que había salido también del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros había salido Dolores Delgado, valía mucho, pero no pudo continuar en la Fiscalía General del Estado y fue sustituida por Álvaro García Ortiz. En fin, no habéis mencionado, por cierto, y es una lista extraordinaria, Héctor Gómez, Iceta, Ximo Puig, Carmen Montón, Isabel Celaá,
todos salidos de del Consejo de Ministros, en embajadas, en esas embajadas que son normalmente prebendas, que tienen poca entidad política y muy buena retribución. Fíjate, por ejemplo, sí, embajador de la UNESCO, Miguel Iceta, que fue titular de Cultura. Ahí está el tío, en París. Embajador de la OCDE, el expresidente valenciano del PSOE, Chimo Puig, embajador de la OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Embajada ante la Santa Sede, ya sabemos que es la ministra Isabel Celaá. Ella era ministra de Educación y se fue a Roma, ¿no? Como embajada ante el Vaticano. Y luego, pues hombre, tienes por ahí, efectivamente, has citado también a Héctor Gómez, embajador de la ONU. Héctor Gómez, que yo no sé de... Hombre, yo creo que la embajada de la ONU requiere un diplomático, este no lo es, desde luego. Fue ministro de Industria muy poquito tiempo, del 28 de marzo hasta el 21 de noviembre de 2023, y pasó a ser embajador de Naciones Unidas desde el 5 de diciembre del año pasado. Y también has comentado en la embajada de observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos, que es Carmen Montón, que fue también ministra durante muy poquito tiempo. Ya sabes que dimitió por haber copiado en su trabajo de fin de semana. De fin de máster, ¿no? Se encuentra al frente de esta embajada desde el año 2020, concretamente. Bueno, pero estos son cargos políticos que tú llevas a esas embajadas, pero es que luego hay cargos y responsables de empresas que, hombre, que requieren, yo creo que una profesionalización que no tienen aquellos a los que han sido nombrados. El único mérito es que son militantes del Partido Socialista de carné o haber trabajado al lado de algún ministro, pero también militantes, lógicamente, del Partido Socialista o de algún director general con categoría en un momento determinado. Habéis mencionado, desde luego, en esa larga lista que todavía continúa, porque como habéis dicho, son aproximadamente 40 casos. Hay verdaderos, en fin, ejemplos de ineficacia y de nombramientos arbitrarios, y hay algunos en los que, bueno, probablemente se puede defender la idoneidad y una categoría. Por ejemplo, Esperanza Casteleiro, ¿no?, que fue secretaria de Estado y está en el CNI, o Enriqueta Chicano, que también pasó por el gobierno y terminó en el Tribunal de Cuentas. El propio Israel Arroyo, otro secretario de Estado que está en el INE. El problema está en que cuando vas sumando caso tras caso, vas viendo que lo que les une a todos efectivamente es el carnet, y que no hay una estrategia de, digamos, de dar entidad, de dar categoría a las instituciones, que es lo que cabe esperar en una democracia saludable, en una democracia fuerte. Hay una ocupación, digamos, de una porosidad sin precedentes, bueno, pues haciendo que se infiltre el Partido Socialista en todas las extensiones institucionales y de la administración del Estado. Y eso, pues al final es una pésima noticia. Yo recuerdo hace unos pocos años un editorial del Frankfurter Allgemeine, del gran periódico alemán, que decía: ¿en qué país se puede entender que se cambie al director del Museo del Prado porque cambie el gobierno? Se supone que el director del mejor museo del mundo será el tipo más cualificado que haya en este país, ¿no? Y al final, pues esa sensación que hay de que el carnet es tu mayor aval, yo creo que degrada mucho la confianza en las instituciones. Fíjate tú, Teodoro, ¿qué pinta? Raquel Sánchez fue ministra de Transportes, que por cierto tampoco hizo mucho para que los trenes mejoraran, ¿no?, el tiempo que estuvo al frente de Transportes. Pues pasa a ser la directora general de Paradores Nacionales de España, que por cierto es un cargo siempre muy apetecible. Eso de ir de parador en parador para pasar el fin de semana es lo mejor que uno le puede pasar, ¿no?, en estos tiempos. Bueno, pues ella tiene al frente de Paradores. ¿Qué pinta Raquel Sánchez al frente de Paradores? Bueno, Sánchez le paga ese, en fin. Lo mismo que pintaba Óscar López. Lo mismo que pintaba Óscar López, efectivamente. Lo mismito que pintaba Óscar López. No, si yo me refiero, porque es Raquel Sánchez. Si hubiera sido Óscar López, hubiéramos dicho lo mismo, ¿verdad? Pero así todo. Probablemente no tiene que ver con el sector turístico. Probablemente lo mejor que tiene Raquel Sánchez es que su sucesor haya sido Óscar Puente. Pues sí. Y pueda llegar a ser recordada como una ministra de Transportes. Oye, Teodoro, una cosa más te voy a preguntar. ¿Qué opinas sobre, luego lo vamos a comentar ampliamente, de nuevo, qué opinas del no de Ayuso a Sánchez, de no acudir a la Moncloa el próximo viernes, después de sentirse muy difamada, acusada y difamada por Sánchez estos últimos días y por sus ministros, y también ella y su pareja?
A ver, yo soy de los que creo, como punto de partida, genérico, que el mensaje que dio hace algunas semanas Alberto Núñez Feijóo iba en la dirección correcta y que luego enfatizaron presidentes autonómicos como Juanma Moreno, como Carlos Mazón y otros, López Miras desde Murcia, en fin, que en principio a la Moncloa se acude. Y se acude a decirle al presidente lo que necesita tu comunidad y lo que no ha cumplido el gobierno contigo y está pendiente de que haga. Yo creo que eso como punto de partida inequívocamente es lo correcto. Ahora bien, yo creo que hoy el Partido Popular está planteando que el caso de Ayuso es un caso excepcional, porque es verdad que Pedro Sánchez en su estrategia polarizadora, y recordemos que el sanchismo es fundamentalmente una estrategia de poder basada en la polarización, en crear una animadversión profunda en una mitad de la sociedad hacia la otra para que el motor movilizador del voto, caso del Partido Socialista, provenga del odio al otro, ¿no? En la etiqueta de derecha, ultraderecha, extrema derecha, que tanto se está repitiendo. En el caso de Pedro Sánchez, ha utilizado a Isabel Díaz Ayuso insistentemente para polarizar. Y en las últimas semanas lo hace llamándole corrupta. Y el problema, efectivamente, es que Isabel Díaz Ayuso en este momento no está investigada en ningún caso de corrupción. Se escrutó el caso de su hermano y fue desestimado por la Fiscalía Europea. En el caso de su pareja es una cuestión que es completamente independiente del gobierno autonómico. Él en principio está negociando sobre unos posibles delitos fiscales que, por cierto, todavía no lo convierten en delincuente confeso, como van diciendo, pero esto de ver a un presidente del gobierno, ojo, en Bruselas, diciendo que la presidenta de Madrid es corrupta arbitrariamente, sin ningún fundamento, y luego pues Óscar Puente, Óscar López, Félix Bolaños, pues evidentemente yo creo que crea un clima en el que la posibilidad de que acudiera Isabel Díaz Ayuso era muy difícil. Es más, creo que el gobierno ha buscado que esto ocurra y lo ha conseguido. Bueno, pues en ese clima de polarización cada cual verá las ventajas que obtiene. De momento, a efectos de Madrid no les está funcionando porque Isabel Díaz Ayuso parece muy consolidada en su mayoría absoluta, pero en cualquier caso es una estrategia absolutamente indigna de las instituciones del Estado. Es decir, no podemos estar viendo a presidentes del gobierno y a un presidente del gobierno y a sus ministros repitiendo insistentemente una acusación falsa contra una autoridad del Estado, otra autoridad del Estado como es la presidenta de una comunidad autónoma. Sí, hoy me decía alguien, dice, hombre, esto en la Alemania de Merkel o del actual canciller Scholz, dice, no se le hubiera ocurrido ni a Merkel ni a Scholz difamar e insultar a un presidente de un Länder, ¿no? En alemán, de ninguna manera. Es una cosa inconcebible. No es algo que se pueda, en fin, vislumbrar, albergar, imaginar, ¿no? De ninguna de las maneras, en ningún caso. En la cultura democrática en Alemania prevalece la idea de la Großen Koalition, claro. Antes se mira hacia el centro, hacia los grandes partidos, y no se mira hacia los extremos. El caso del sanchismo es justamente, Pedro Sánchez empieza con el no es no, con la ruptura de cualquier posibilidad de entendimiento hacia el centro, con el otro gran partido de gobierno, de Estado en España, y empieza a crear una estrategia que derivaría en lo que el propio Rubalcaba denominó Frankenstein, ahora Frankenstein ampliado con Puigdemont. Bueno, pues que efectivamente en lugar de estar buscando acuerdos hacia el centro, ya digo, con la otra gran fuerza de gobierno en España, pues terminas pactando con partidos que han protagonizado un golpe contra el orden constitucional hace muy poco tiempo, o uno que todavía apenas ha pasado años suficientes ni ha mostrado ningún arrepentimiento como avalista de lo que fue la organización terrorista ETA, de modo que, en fin, efectivamente en Alemania difícilmente pasaría. Pero es que el sanchismo es justamente, como concepción, lo contrario completamente de lo que representa ese modelo alemán de grandes coaliciones. Muy bien, Teodoro León Gros, gracias y muy buenas noches, Teodoro, hasta siempre. Un abrazo. Un placer, como siempre, Antonio. Gracias, hasta luego. ¿Queréis decir algo? Luego volveremos sobre este asunto, enseguida será el siguiente tema. Pero antes, de esto de la colonización de los 40, qué buenos sueldos, además, 40 instituciones, empresas públicas, organismos,
como son progresistas, dice, bueno, están en buenas manos, dice Bolaños. Da igual que luego los trenes se descarrilen o no, funcione mejor Adif o mejor, o en fin, esta empresa pública o la otra, no, da igual. Tú metes ahí un progresista y ya está, y eso es fantástico. Y con muy buenos sueldos, por cierto. A ver, yo sí que quería decir algo, porque lo de colocar a los amigos en las empresas públicas es una cosa muy vieja en España, ¿eh? O sea, yo eso creo es más viejo que la humedad, lo que pasa es que eso, hay que buscar que tengan el perfil adecuado. Eso es lo que iba a decir. Claro, es decir, pueden ser amigos, pero con el perfil adecuado. Claro, yo creo que lo importante no es que sean amigos o que hayan sido afines. Sí. No, lo importante no es eso. Lo importante es si son profesionales o no. Y voy a poner dos ejemplos. Estamos viendo, por ejemplo, a Tezanos, cómo sistemáticamente incurre en actuaciones que podríamos casi tildar de malversación de fondos públicos, porque es tirar el dinero, hacer ese tipo de encuestas que hace, cocinando los resultados a favor del PSOE. Pero, sin embargo, fíjate, el presidente de AENA, Maurici Lucena, nosotros hemos publicado hace unos días una información. Él, como presidente de AENA, tenía acceso a las cintas que se grabaron el día del Delsigate, y hemos publicado cómo Ábalos le convoca en su casa, le exige las cintas para destruirlas, y el señor Lucena le dice que no. Le dice, eso no puede ser, pero le dice a la cara, y en la propia casa, señor ministro, eso no lo puedo hacer. Es decir, que el señor Lucena, por mucho que sea del Partido Socialista de Cataluña, por mucho que sea afín a Sánchez, pero por lo menos como presidente de AENA se comporta como tiene que ser. Es decir, le niega a un ministro cuando el ministro intenta sobrepasarse. Esto está muy bien, y yo creo que contrasta con lo de Tezanos y con otros altos cargos que están en empresas públicas que efectivamente dejan mucho que desear. Pero yo creo que conviene recordar que en España, lamentablemente, los gobiernos están demasiado habituados a colocar a los amiguetes de las empresas, y eso es lo que deberíamos acabar con ello, claro. Fíjate, yo creo que hay una causa ahí también, que es la meritocracia o el cursus honorum dentro de los partidos políticos. Es decir, hay una práctica dentro de los partidos políticos que a la hora de ocupar un cargo, y hemos visto varios de los casos a los que se ha hecho referencia durante el programa, terminas el cargo y te envían a otro cargo, digamos, para agradecerte los servicios, no agradecerte los servicios. Yo creo que en una comprensión de lo que es la política y la entrega de la política y la vida política por parte de los profesionales de la sociedad civil, uno termina ocupando un cargo de la política y se vuelve a su trabajo ordinario, es decir, se vuelve al trabajo para el que ha estudiado, en el que ha tenido una carrera, en el que ha tenido una experiencia y el que tiene una trayectoria. ¿Qué pasa de aquellos que están en la política que solo en su vida han hecho política? ¿Qué pasa de aquellos que están en los partidos políticos que solo han trabajado en los partidos políticos? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones de jóvenes que se meten en la política y ya hacen toda su vida el curso de la política? Bueno, pues terminar ahí, ¿no? Terminas un cargo, después tienes que obligatoriamente pasar a otro, y además se crean esas redes de amistad, esas redes de influencia dentro de los partidos, donde están destinadas solo a la presión para que cuando abandones un cargo vayas a otro sitio. Es decir, es esa dinámica, una dinámica perversa que está también detrás de todo este proceso.